invito a que abran sus Biblias en la epístola de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Les invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en Lawrenceville, en Atlanta. Nos pueden buscar en la web. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús estamos aquí, Señor, honrando tu nombre, Padre, que es sobre todo nombre, Padre. Oh poderoso Dios, gracias, Señor, por tu Hijo amado y por tu Espíritu Santo que nos sustenta, oh Santísima Trinidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ministrando, Señor, en este lugar, Padre, a cada uno de los que estamos presentes y a todos aquellos que nos siguen a través de la web y aquellos que lleguen a escuchar, Señor, en días posteriores, Padre. Tú obras de manera sobrenatural y para ti, Señor, nada es imposible, Padre, con quien tú tienes propósitos, Padre. Yo solo aquí estoy, Señor, como vaso de barro, queriendo, Padre Santo, ser usada por ti, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que sea Él hablando, Señor. Oh Padre Santo, y que todos, Señor, en este lugar, Padre, salgamos diferentes, sea un parteaguas de nuestras vidas, Señor, el día de hoy, Padre, así como para todos aquellos que lo escuchen, Señor, esta enseñanza que tú has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El título de esta enseñanza es Ser acrisolados por las pruebas. Como les decía anteriormente, estamos en el estudio de la depresión espiritual, situación en la que muchos cristianos tienden a sufrir. Hemos visto diferentes causas para que puedan ser identificadas por cada uno. También cómo prevenir caer en esta situación, porque esto es un camino. Y mientras estemos en este mundo, en este cuerpo de muerte, tenemos que estar luchando la buena batalla de la fe, tenemos que estar con una mente despierta para que podamos detectar cuando vienen estas situaciones y poderlas rechazar en el nombre de Jesús. El día de hoy hablaremos de las pruebas por las cuales los cristianos pasan. Al escribir el apóstol Pedro esta epístola, tenía como único objetivo tratar esta misma condición de la depresión. Él desarrolla su tema, el cual presenta hablando de la gran salvación. Y esto lo vemos en los dos versículos anteriores, en el versículo 3 y el versículo 4. Lee. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios. El apóstol pone énfasis que fue solo la misericordia de Dios la que nos hace nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es solo su providencia, es algo sobrenatural, no es algo que tú puedas creer con tu mente, con estudio, no. Tiene que ser sobrenatural a través de un arrepentimiento genuino en tu corazón, para que tengamos entonces ese renacer, ese hombre nuevo en nuestras vidas y automáticamente una esperanza viva
y además añade que esto debe provocar alegría a pesar de sufrir diversas pruebas. La descripción resulta aparentemente contradictoria, pues habla de gente que experimenta gran alegría y al mismo tiempo pasa por momentos difíciles. Y esto lo vemos en el caminar de los judíos, cuando en el desierto ellos vivían guerras. ¿Quién iba delante de ellos? Cuando ellos abandonaban a Él y estaban cumpliendo con sus mandamientos, sus estatutos, el Señor obraba en ellos, el Señor luchaba por ellos. Entonces, no hay una contradicción en la vida del cristiano. El que ha nacido de nuevo, el que está caminando con el Señor, siempre habrá estos dos elementos en sus vidas, en su caminar. Y estos son alegrías y pruebas, tribulación. Hemos hablado y conocemos que hay personas que van a la iglesia y lo toman como un club social. Les gusta la música, algunas enseñanzas, interactúan en eventos, y para ellos el vivir la vida cristiana significa que todo es alegría, que los problemas desaparecen, porque, como les digo, no son confrontados, ni quieren ser confrontados. Quienes así piensan no pueden aceptar ni por un momento la descripción que nos hace el apóstol Pedro. Si usted está llevando la secuencia de este estudio, sabrá que hemos hablado de que la luz del Evangelio entra primero en la mente, después pasa al alma, al corazón y después a la voluntad. Tiene que ser en este orden: mente, corazón, que es el alma, y la voluntad. El día de hoy se concentran en el alma, manejan los sentimientos de las personas y también su voluntad, y así no es. Les atrae, como les decía, la música y sienten que son espirituales en ese momento, derraman lágrimas cuando no tienen nada de espiritual, o también les manejan solo la voluntad y les empujan a que tomen una decisión, pero es una decisión que no nace de dentro, donde no hay un arrepentimiento. Entonces, todo es perfecto para ellos y no hay un solo problema. Sin embargo, la respuesta más simple a tal punto de vista es que este no es el cristianismo del Nuevo Testamento, no lo es. Esta clase de atracción se ve en los cultos actuales y también lo ofrece la psicología moderna. Y son personas que terminan luego alejándose nuevamente, a veces están hasta años y después se van. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, déjeme decirle que lo que más podemos agradecer a Dios es la honestidad con que nos hablan las Escrituras, pues nos presentan la simple verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra vida en este mundo. Cuando verdaderamente te entregas, el Señor te hace ver lo que es el corazón. El corazón es perverso, es malo, es hasta lo más profundo, dice su palabra, engañoso y perverso. Y así es como Pedro habla del vivir en Cristo, como personas que a un mismo tiempo muestran estas dos características: una gran alegría y, sin embargo, evidente aflicción. Esto lo llamamos, lo vemos en las Escrituras con mucha frecuencia. Cito 2 de Corintios, el capítulo 4, vamos a leer del 7 al 12. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Lo vimos en la enseñanza anterior. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, si
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y automáticamente en nosotros la vida. Gloria a Dios. Cuando decides dejar tu pasado, cuando decides ya no llevarte por tus emociones, cuando decides verdaderamente pegarte a la cruz de Cristo y buscar ser esa nueva criatura, buscando santidad, el Espíritu Santo es suficiente para que haya cambios en tu vida. El peligro consiste no en que estemos temporalmente molestos por ello, no. Esto es lo asombroso en cuanto al cristianismo, que a un mismo tiempo experimentas ambas cosas. Pero alguien dirá, si esto es así, ¿dónde está el problema? Y el problema radica en que fracasamos cuando no mantenemos el equilibrio y damos paso a la aflicción y a la pesadumbre, al derrotismo y al abatimiento. En esto consiste el peligro. Y entonces surge una molestia. Y entonces ese estado de ánimo llega a ser prevalente en la persona, del cual no se puede uno librar, y cuyo resultado será que la gente que nos mire se fije más en nuestra abrumadora aflicción que en nuestra gran alegría. Esto es no saber descansar y dejarle todo al Señor. Recuerde que el cristiano habla por su testimonio. El testimonio es el que habla de ti. Tú podrás decir, hablar y todo, pero tu testimonio es lo que habla. No con lo que diga, sino por cómo actúa primeramente ante Dios, si hay temor en ti, y ante el hombre. Esto no quiere decir que el cristiano es inmune a lo que sucede alrededor, no. No hay nada más instructivo y alentador que recorrer las páginas de las Escrituras y observar que los santos de Dios han estado sujetos a las flaquezas humanas. Todos han sido también débiles, han pasado todas las tribulaciones, pero fueron firmes. Supieron lo que es el pesar y la tristeza. Han sabido lo que es sentirse solos. Han sabido lo que es estar desilusionados. Y esto mismo el apóstol escribió a Timoteo. Cito 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice al final? A estos evita. Es cierto que nos rodean nubes peligrosas, pero así como las palabras de Jesús, nuestro Salvador, infundieron paz a los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando vimos ese pasaje en una enseñanza cuando iban en la barca? Hoy día nos dan paz. Cito Mateo, capítulo 24, versículo 6. Dice así Jesús: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 8 al 13. Y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Estamos en esos tiempos, mi querido oyente, hermanos en Cristo. La pena y la aflicción son algo a lo cual el cristiano está sujeto. De esto hay en las Escrituras abundantes ejemplos. Y tal vez lo notamos más en la vida del apóstol Pablo que en cualquier otro. Pablo estuvo sujeto a todo esto y no lo oculta, pues era muy humano, a pesar de haber tenido una fe tan sorprendente y experiencias tan maravillosas en su comunión con su bendito Señor. Es importante entender que el cristiano no debe considerarse exento de los sentimientos naturales. No, somos humanos. Ciertamente tiene algo que lo capacita para sobreponerse a todo esto, eso sí. Pero la gloria de la vida cristiana consiste en sobreponerse a todo esto, aunque siente el dolor que todo esto causa. La diferencia del cristiano es que descansa en el Señor. No se trata de no sentir nada, no. Establecer esta línea divisoria es de suma importancia. Estamos hablando de las pruebas o tentaciones que viven los cristianos. La palabra prueba, traducida en el idioma griego, significa multicolor. Las pruebas en sentido figurativo son como un domo de policromos cristales. ¿Lo han visto? ¿Cómo son los policromos cristalinos? Tienen demasiados colores, son infinidad. Y así también la vida empaña el alto brillo de la eternidad. Diciendo esto más simple, todo lo que vemos a nuestro alrededor es nada comparado a lo que no vemos, a lo invisible, a lo que el Señor promete. Hay una vida, hay una esperanza de un mundo grandísimo que el Señor nos ofrece, el milenio. Hay tantas maravillas que no tenemos idea nosotros, pero eso es lo que quiere el enemigo. El Señor lo reprende, que nos quedemos hundidos en lo que está viendo nuestros ojos, y no. Hay que andar por fe y no por vista. Entonces, ese es el sentido de la palabra prueba. Y las pruebas se presentan en diferentes modos, con distintos dolores, en variadas formas y facetas, y su diversidad parece no tener fin. Somos infinidad de seres, de almas. Todos tenemos pruebas diferentes, sentires diferentes. ¿Cuáles son estas pruebas? En esta epístola, Pedro deja en claro lo que tiene en mente. Muchos de estos cristianos a los cuales él se dirige estaban siendo perseguidos. En el segundo capítulo de esta epístola, queridos hermanos, les ruego, dice, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Santo es separado. Ya nada más uno busca las almas, a las personas con las que tienes contacto. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio, de lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, dar a su Hijo en ese amor que ninguno puede dar. Pero de ahí te apartas, ya no eres de este mundo. Entonces, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes
y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El cristiano, por ser cristiano, está sujeto a sufrir esto en el mundo. Inevitablemente está sujeto a ser malentendido porque es un nuevo hombre, porque ha nacido de nuevo. Es un peregrino, un extranjero en tierra extraña. Eso es lo que somos. Vive de manera diferente, tienes ideas diferentes, costumbres diferentes. Todo cambia en ti por la gracia de Dios. No es con tus fuerzas, es por la gracia del Señor. Los otros que los miran advierten esa diferencia. ¿Y qué pasa? Choca, no les gusta. De hecho, claramente dejan ver su disgusto. Los primeros cristianos estaban sujetos a persecución y a pruebas, y eran fuertes, los cuales se manifestaban así. Había mucha agresión, como el día de hoy. Cito segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. De acuerdo con las Escrituras, es una ley que mientras más nos aproximemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y nuestro modo de vivir, siendo obedientes, buscando santidad, por lo mismo, más probabilidades habrá de que encontremos problemas en el mundo. ¿Por qué? Porque no puede combinarse la luz con la oscuridad, se rechaza. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Él nunca hizo ningún mal, ni hubo engaño en su boca. Dedicó su vida a sanar a la gente, a hacer el bien y a predicar. Sin embargo, miremos la oposición y las pruebas que tuvo que soportar. Pero como dije, él nunca abrió su boca. Y así tiene que ser el verdadero cristiano. Ya no blasfema, ya no señala. ¿Por qué? Porque ha tenido la bendición de ver la luz del Señor, y entonces se da cuenta que esas personas viven en la oscuridad. Deseas que ellos puedan tener esa experiencia que el Señor en su gran amor nos brinda a todos, porque dice su palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de su Hijo amado. Entonces ya los ves con piedad, porque puedes ver lo que Dios hizo en ti, puedes ver lo que eres tú. Pero al buscar santidad, a buscar obediencia, te acercas a su luz y rechazas ya la blasfemia, la mentira, las groserías, los chismes, las palabras vanas, todo, todo. Cristo lo hizo, Cristo soportó. ¿Por qué? Porque era lo que era. En lo más profundo de su corazón, el mundo odia a Cristo y a los cristianos por consecuencia. Y los odian porque su santa manera de vivir los condena. Esto al hombre del mundo le disgusta porque lo hace sentirse incómodo. ¿Y este santito qué? ¿Y esta santita qué? Y te señalan y te agreden, no soportan. El apóstol sabía lo que estos cristianos estaban sufriendo por parte de estos malhechores, de esta gente que vive en la oscuridad, en el mundo de la muerte, muertos en vida. Eso es lo que es el ser humano cuando está en el pecado adámico. Solo Cristo salva, solo Cristo liberta a través del arrepentimiento y la misericordia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, deja, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros ya no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ya no
puede ser parte de eso, de esa manera de hablar, de esa manera de pensar, de ese doble sentido. Ya no se puede. Y el mundo estaba molesto con ellos porque habían abandonado esa clase de vida y ahora vivían la vida cristiana. Hacerse cristiano significa entrar en conflicto con el mundo. La gente que antes se había mostrado amistosa con ellos, ahora empezaba a ignorarlos y criticarlos, a hablarles con rudeza y, lo que es peor, hablar mal de ellos. Esta era una de las tantas cosas que les causaba pesar y por eso estaban afligidos. Esto es algo que el cristiano ha tenido que sufrir a través de los siglos. Nada es más triste que ser malentendido por parte de la gente, ¿sí o no? Y más difícil resulta aceptarlo cuando esto viene de algún ser querido y muy cercano a nosotros, por los cuales oramos. Nuestros hermanos, nuestras familias, las familias de nuestras familias, nos da dolor, pero hay la esperanza de que son promesa. Pero hay que estar orando, hay que estar clamando y creyendo que el Señor va a orar, para que ellos puedan llegar a ver esa bendición tan grande de la salvación que Él da. Pero para eso tienes que ser obediente, no nada más es por pura psicología de pensar, no, yo tengo fe, pero ¿qué haces? ¿Verdaderamente estás caminando en el Señor? ¿Hay temor de ti ante Él, de lo que haces, de lo que hablas, de lo que actúas, de lo que piensas? ¿Lo hay? Para que entonces la promesa alcance a ellos, porque si no, no puede llegar. Dios no puede ser burlado. Dios no es un títere que vas a manejar a tu antojo. ¿Qué te crees? Nosotros estamos para amarle y aún así nos merecemos el infierno. No somos merecedores, es un regalo grande y merecido lo que Él da. Qué difícil resulta cuando el cristiano es tal vez el único cristiano en la familia. Es terrible. Esta clase de pruebas suelen ocurrir, y que un cristiano no las afronte de una u otra manera sugiere que algo radicalmente erróneo debe haber en su cristianismo. El apóstol Pablo constantemente pasó por esto, como podemos recordar cuando dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Él dice: porque Demas me ha desamparado. Era un hermano en Cristo que caminó con Él, que anduvo con Él, pero ¿qué dice? Me ha desamparado. Para el apóstol Pablo esto no fue algo de poca importancia, sino que le afligió mucho, pues tuvo que ser juzgado absolutamente solo, porque él estaba siendo juzgado. Aquellos con cuyo apoyo creía poder contar súbitamente habían huido, y ahí estaba él completamente solo. En 2 de Timoteo 4, versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cosas así son las que afligen a un cristiano. Y no tenemos más que leer las vidas de los santos que encontrarnos constantemente con esto. Esto se encuentra a gran escala en la vida de Spurgeon, gran hombre usado por Dios. Gente a la que había considerado amiga, y otros a quienes él había instruido en su propio colegio, a expensas de su propio bolsillo, de pronto se apartaron de él. Nosotros mismos, ¿cuántos hermanos hemos conocido que han sido desagradecidos y con falta de amor en Cristo? Es triste y duele, pero gracias a Dios y a su misericordia podemos decir, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículos 17 y 18:
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gozo del cristiano no depende de sus circunstancias, sino en quien somos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos declara que Dios permite pruebas en la vida de sus hijos y las pruebas tienen sus propósitos. Estamos en la escuela de Dios y muchas de las pruebas son con los propios hermanos en la fe. Debemos dejar todas nuestras circunstancias a Dios y confiar en Él. Cito Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las pruebas de nuestra vida son las que revelan nuestras debilidades y nos acercan a Dios. Tal como las debilidades de Pablo lo acercaron al Señor, y el Señor le dijo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pueden entender? Ya no es con nuestras fuerzas. Debemos saber callar, debemos dejar que sea el Señor. Hay aflicción, duele, pero el Señor obra en todo aquel que le cree. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en nuestro versículo base dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol dice: en todo esto hay un propósito definido. Esto no es un acontecimiento accidental, no. Nada es casualidad en el Señor. Todo esto viene porque nos conviene, porque son parte de nuestra disciplina en la vida y en este mundo, y porque Dios así lo ha dispuesto. Esa es la doctrina del apóstol y es la doctrina de todo el Nuevo Testamento, lo mismo que la doctrina de los santos de todos los siglos. En otras palabras, debemos ver así la vida cristiana y entender y creer que vamos en este mundo caminando bajo la vigilante mirada de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Esto es lo fundamental, que el cristiano se ve en una relación especial con Dios. El salmo que Dios me dio cuando yo vine aquí, el versículo, a Estados Unidos, y me confirmó que Él me quería aquí, dice el Salmo 32:8: te haré entender, te mostraré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. Él es el Dios al que le creo. Eso no puede decirse de alguien que no sea cristiano. Mi vida entera cuenta con un plan y un propósito muy definidos. Dios se ha fijado en mí. Mi Dios me ha adoptado y me ha incorporado a su familia.
¿Para qué? Para que Él pueda perfeccionarme. Su objetivo es que yo pueda ser transformada cada vez más, que puedas ser transformado tú cada vez más, según la imagen de su Hijo. Solo hay que creerle. Que hay tribulación, sí. Que hay desiertos tremendos, sí. Pero Él está ahí. Hay que creerle. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es lo que Dios está haciendo. El Señor está trayendo muchos hijos a Dios. La lucha no es fácil. La maldad está avanzando a pasos agigantados, pero la gloria y la gracia de Dios sobreabunda más y más. Solo necesita que tú quieras usar tus pies, tus manos, tu boca y todo tu ser hacia para Él. En Hebreos, capítulo 2, versículo 10 al 13, dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Gloria a Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si no partimos de este concepto fundamental, viéndonos a nosotros mismos como cristianos, como hermanos de Cristo, como hijos de Dios, lo más seguro es que interpretaremos mal todo esto y acabaremos por perdernos. Esto es una lucha. Esto es una guerra. El aspecto más elemental de la doctrina bíblica nos enseña que Dios permite que estas cosas no sucedan. Tienen que suceder, y más todavía. A veces Dios ordena que estas cosas no sucedan para nuestro bien, y otras veces puede hacerlo para disciplinarnos. Nos castiga por nuestra flojera y nuestro fracaso, por querer ir con nuestras fuerzas, sin llevar una dirección de Él. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el cristiano deja de disciplinarse a sí mismo. Pedro exhorta a los cristianos a la autodisciplina. Tenemos que analizarnos qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer, y añadir a su fe, a complementarla, y no solo a contentarse con lo mínimo que se tenga, sino que se dejen alcanzar en esa plenitud que Dios puede dar. Podemos no prestar atención a tal exhortación, y podemos persistir en la flojera, en la indolencia, pero tal como se entiende la doctrina del Nuevo Testamento, si lo hacemos así, no debemos sorprendernos si empiezan a sucedernos cosas. Cito Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Déjeme decirle esto, querido oyente, hermanos en Cristo. Si usted no ha conocido la disciplina de Dios, dudo de que alguna vez haya sido cristiano o cristiana.
Si usted puede decir que desde que creyó en el Señor nunca ha tenido ninguna dificultad seria, tal vez su experiencia solamente sea psicológica y no espiritual. Como dije al principio, el realismo del cristianismo enseña que Dios nos castigará para nuestro bien si no prestamos atención a las exhortaciones y al llamado de las Escrituras, porque Él nos habla a través de la conciencia. Que tú le escuches o no le escuches y que actúes o no actúes, es tu decisión, es mi decisión. También tiene Dios otros métodos. Dios no hace esto con los que no pertenecen a la familia, escúchalo. Si en realidad no has tenido un nuevo nacimiento sobrenaturalmente que el Señor da, su salvación, entonces no va a haber castigo porque no perteneces a su familia, a la familia de Dios. Él actúa con sus hijos, los castigará para su propio bien. De modo que podemos estar experimentando múltiples pruebas como parte de nuestro castigo. No estoy diciendo que esto sea inevitable, solo digo que así puede ser. Sin embargo, algunas veces Dios hace esto como un preparativo. Es una regla bíblica, la cual ha sido confirmada y ejemplificada en la larga historia de la Iglesia y de sus santos. Que cuando Dios tiene para alguno de sus hombres una tarea particularmente grande para que la realice, generalmente lo pone a prueba. Pueden buscar alguna biografía. Tomemos la de cualquier hombre que de manera notable haya sido usado por Dios. Y encontraremos que en su experiencia hubo un severo tiempo de prueba. Y tal vez no una, muchas, tremendas. Por mencionar uno, tenemos la vida de José de los sueños. Cuántas pruebas tuvo que pasar, pero nunca dejó que su corazón fuera dañado. Es como si Dios no se atreviera a usar un hombre a menos que estuviera totalmente seguro de él. Él nos tiene que formar en sus manos. Él es el alfarero. Y a través de las lágrimas de una persona abatida y entregada a Él, Él puede usar el barro. Así que es posible pasar por esta clase de experiencia debido a alguna gran tarea futura. Las pruebas que tenemos que vivir, algunas son agradables y otras amargas, pero todas contribuyen a formarnos. Nuestros versículos base dicen en 1 de Pedro 1, versículo 7, dice, 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos que Pedro compara la fe con el oro. Lo que purifica el oro es el crisol. El encargado o acrisolador calienta el oro en una caldera a una temperatura extrema hasta hacerlo líquido. Poco a poco, la llamada escoria, lo que no es oro, sube a la superficie, pero les digo, a una temperatura terrible. Con cuidado y paciencia, Él va quitando todo lo que flota. Después, observa atentamente el metal hasta que no quedan materiales contaminantes y la superficie brilla con claridad. Dicen que cuando el oro es 100% puro, el acrisolador puede ver su propia imagen reflejada en él, porque se asemeja a un espejo. En el libro de Job, él dijo esto:
Job, capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Por esto la fe es tan preciosa. Y tan preciosa es que Dios quiere que sea absolutamente perfecta. He allí el argumento del apóstol. Estamos pues pasando diversas pruebas debido al carácter de la fe. Él nos tiene que formar. Cuando nosotros pasamos cada prueba, Él nos va formando cada vez más. Cuando hay paciencia, cuando nos sujetamos. Vamos a expresarlo de manera ligeramente distinta. Como podemos ver, nuestra fe necesita ser perfeccionada, de modo que debe haber grados de fe. Hay diferencias en la calidad de la fe. La fe es multifacética. Al principio, en lo que llamamos nuestra fe, hay por lo general una buena cantidad de mezcla, una buena parte de la carne que no advertimos, o sea, el alma. Ah, no, yo tengo fe. Ah, no, Dios me ama. No, yo... Y a medida que empezamos a aprender estas cosas y a medida que seguimos adelante, Dios nos somete a periodos de prueba como si nos probara en el fuego, a fin de limpiarnos de aquello que no pertenezca a la esencia de la fe. Al pasar la prueba, fortalece la fe. Y vas pasando los niveles, vas pasando, vas subiendo. Una fe firme. Tal vez nos imaginemos que nuestra fe es perfecta y que podemos hacerle frente a cualquier cosa. Pero súbitamente llega la prueba y nos encontramos con el fracaso. ¿Por qué? Bien, eso nos demuestra que el elemento de confianza en nuestra fe necesita desarrollarse. Y Dios desarrolla ese elemento sometiéndonos a prueba de esa manera. Miren qué tremendo cuando el apóstol Pedro tuvo que, esa prueba tan fuerte que tuvo que pasar, cuando le dijo al Señor que Él nunca le negaría. Y antes del alba, que el gallo cantara, ya le había negado 3 veces, como Jesús le había dicho. La diferencia con el que le delató fue que él se arrepintió y lloró amargamente. Mientras más experimentamos estas cosas, más aprendemos a confiar en Dios. No es por hablar, tiene que ser de aquí adentro. Naturalmente, confiamos en Él mientras Él nos sonríe. Eso es fácil. Pero llega el día en que las nubes oscurecen y empezamos a preguntarnos si Dios ha dejado de amarnos y si realmente la vida cristiana es lo que pensábamos que era. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera confianza. Miremos a alguien como Abraham. Dios lo había tratado de manera que pudiera esperar contra toda esperanza. En Romanos capítulo 4 versículo 18 él dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Abraham confió absolutamente en Dios cuando todo parecía estar en su contra. Y eso es lo que falta desarrollarse en nosotros. Nosotros no empezamos así, pero según vamos pasando por estas experiencias que Él nos da, nos encontramos con que tras una providencia justa, Dios oculta el rostro de un Padre. De modo que cuando las pruebas vuelven a presentarse, nosotros permanecemos tranquilos y sosegados, descansamos en Él. Y aún podemos decir: sí, lo sé, no puedo ver el sol, pero sé que está ahí.
Sé muy bien que tras las nubes el rostro de Dios me está observando. Por medio de estas pruebas es como se desarrolla el elemento de confianza. Bien dice el salmista, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Lo mismo sucede con el elemento de la paciencia, con la resistencia paciente, la simple capacidad de seguir adelante y continuar a pesar de que haya desaliento. Esa es una de las pruebas más grandes que un cristiano puede llegar a afrontar. Por naturaleza, no somos pacientes. Iniciamos nuestra vida cristiana como niños. Y todo lo que queremos al momento, si todo así lo queremos. Si nuestros deseos no se cumplen, nos impacientamos y refunfuñamos como niños y nos quejamos y nos enojamos. Eso sucede porque falta paciencia y longanimidad. No hay nada más que se recalque en las epístolas del Nuevo Testamento que esta capacidad de persistir al margen de que las cosas nos salgan bien o mal. Hay que ser pacientes, hay que fomentar la paciencia en nuestras vidas, descansando en el Señor, no con nuestras fuerzas, no con nuestra mente. No hay nada que certifique mejor lo genuino de la fe como la paciencia, la longanimidad y la perseverancia, a pesar de todas las cosas. Así lo enseña nuestro Señor y así lo enseña también en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. No hay nada en la vida de los grandes santos, nada tan maravilloso como el modo en que se mantuvieron firmes como la roca, mientras otros caían a su alrededor. Es la gloriosa historia de los mártires y los grandes confesores. Los cristianos que se apartan no son una buena recomendación, y los que empiezan bien, pero no siguen adelante, desprestigian la fe. Lo que muestra la diferencia entre lo espurio y lo real es la capacidad de soportar la prueba. No todo lo que brilla es oro. Pero ¿cómo probarlo? Pues echando el metal en un crisol y poniéndolo fuego abajo, se verá cómo la escoria se quema mientras que el oro permanece más puro que antes. Todo esto nos sucede para que lo genuino de nuestra fe pueda revelarse. Después de todo, eso es lo más importante. Solo agregaré una palabra más a lo que Pedro dice para infundirnos ánimo, y quiero que lo recordemos. ¿En qué consiste el consuelo? En que aunque estas cosas no suceden, solo será por un tiempo. Esto es para usted, esto es para mí, un motivo de gran alegría. Dice el apóstol, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir por un tiempo. Todo esto va y viene, según Dios lo considera apropiado. Jamás seremos sometidos a ninguna prueba que no sea para nuestro bien. Eso sí tengo bien claro. Ni Dios nos somete a pruebas todo el tiempo, sino que las retira dependiendo de nuestra respuesta a la enseñanza. Si nos sujetamos, si aprendemos, el Señor retira. Podemos estar seguros con el apóstol Pablo de que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él nos dará también la salida a fin de que podamos resistir. Esto es solo por un tiempo, tenlo presente. Mis queridos oyentes y hermanos en Cristo, ¿llegan estas palabras a alguno de ustedes que esté abatido y sobrecargado, donde todo parece una oscuridad?
esa libertad para orar que antes o nunca la has tenido? ¿Casi ha perdido la fe que alguna vez tuvo? No se preocupe. Usted está en las manos de su Padre. Y tal vez esté llegando para usted un glorioso periodo, o tenga reservada para usted alguna bendición excepcional. Tal vez quiera que usted realice una gran obra, no lo sabemos. No se desanime, que esto es solo por un tiempo. Usted está en las manos de su amante Padre, así que confíe en Él y siga adelante. Persista y diga: estoy contento de estar solo en tus manos. Mi única voluntad es hacer la tuya. Cuando usted se encuentre afligido, tenga presente aquellos motivos de gran alegría. Tráigalos a su mente. Que haya agradecimiento en usted. Eso es algo que todos tenemos que hacer. Oh, alma mía, alaba a Jehová. El problema es que cuando vienen las pruebas, tendemos a no ver otra cosa más que las pruebas, nada que no sea un cielo nublado. Error. En momentos así hay que tener presente que hay una esperanza viva. En 1 de Pedro 1, del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Recordemos esto y digamos: sí, todo esto me está sucediendo. Estas pruebas llueven sobre mí, caen a mi alrededor, pero no voy a hundirme bajo su peso, ni a autocompadecerme. Más bien, me levantaré y diré: sé que Dios es bueno, sé que Cristo murió por mí, sé que pertenezco a Dios, sé que mi herencia está en el cielo, aunque no la pueda ver ahora, sé que allí está. Gloria a Dios. Y dígale clamando: haz lo que tengas que hacer conmigo, pero no permitas que me suelte de tu mano, ni yo me suelte de la tuya. Repitámonos esto. Recordemos nuestros motivos de gran alegría. Ténganlos presente, aunque sea por un tiempo, si acaso nos es necesario afrontar diversas pruebas. Pasemos luego a la declaración final, que es esta: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Está en camino y no sé cuándo llegue, pero sé que el día de Jesucristo está en camino y yo estaré allí. Por lo tanto, sé que este es el objetivo final de todo lo que me sucede en esta vida y en el mundo. Va a ser un gran día, gloria a Dios. Recordemos lo que Pablo escribe cuando dice que todos estamos construyendo sobre un determinado fundamento. Algunos construyen en heno, madera y hojarasca. Otros cuidadosamente construyen en material sólido, oro, plata, piedras preciosas. Pero advierte Pablo: el día del juicio la dejará al descubierto. Las obras de cada uno de nosotros serán puestas a prueba y sometidas a fuego. Muchas de estas se volverán humo, pues el día del juicio las dejarán descubierto. Muchos dirán: Señor, Señor. Y Él va a decir: no te conozco. Ese día pondrá de manifiesto quién ha estado construyendo con solidez
quien ha construido apresuradamente con materiales de poca o ninguna consistencia. Por mi parte, dice Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo ha dejado el juicio en las manos de Dios y sabe que en el día de la revelación del Señor Jesucristo se hará una declaración. El día de hoy Pedro nos recuerda que eso es lo que debemos esperar. Cuando llegue el gran día, lo genuino de nuestra fe va a quedar manifiesto. Habrá alabanza, honor y gloria en nuestra fe que consideramos tan pequeña, alcanzará una estatura imponente por haber resistido la prueba y ofrecerá alabanza, honor y gloria a nuestro Dios. ¿Pero a quién? A Dios antes que a nadie. Y ese gran día Jesús se levantará y mirará con gran satisfacción al pueblo cristiano al cual llamó y que habiendo pasado gran tribulación habrá soportado la prueba sin claudicar. Jesús nos mirará con orgullo y en ese día que se acerca Él nos alabaremos, honraremos y glorificaremos. Gloria a Dios. Pero ese honor y esa gloria y alabanza debemos creer y luchar para que sean nuestros, de cada uno de nosotros. Participaremos en esa gloria y lo iremos a alabarnos cuando diga en Mateo, como dice Mateo 25, 21, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y nos vestirá con su propia gloria y pasaremos la eternidad disfrutando de su presencia. Y mientras más grande y genuina haya sido nuestra fe, mayor será nuestra gloria. Cito 2 de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá un juicio en el que se darán recompensas, y la nuestra será en conformidad con nuestra fe y con el modo como hayamos soportado la prueba. Tal vez ahora estemos afligidos y pasando por muchas tentaciones y pruebas, y tal vez vayamos llorando por el camino. No importa. Contamos con la promesa de que un día vendrá cuando estaremos con Él en su gloria eterna. Gloria a Dios. Cito Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así es como los cristianos enfrentamos las pruebas. Gracias a Dios porque estamos hoy en sus manos, porque ya hemos sido llamados. Gloria a Dios. Ese es su camino de salvación, no el nuestro. Sometámonos a Dios, regocijémonos estar en sus manos y digámosle: envíanos lo que quieras. Nuestra única preocupación es poder complacerte. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, hermanas, nosotros, al igual que Pedro y los cristianos de Asia Menor, podemos disfrutar de la vida que Cristo ofrece. Esta vida eterna no es solo algo futuro, no, es un presente. Tenemos que luchar aquí para poder ganarnos ese futuro. Al final del día, Dios decide qué experiencias tú y yo vamos a vivir. Nosotros decidimos cómo las vamos a vivir. Amemos a
Jesús como Él nos ha amado. Confiemos en Jesús como Él confió en su Padre. Y gocémonos en la vida eterna que nos ha regalado por su muerte. Espurio, este gran hombre usado por Dios, dijo: poca fe bastará para llevarnos al cielo, mas una gran fe traerá el cielo hasta nosotros. Gloria a Dios. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra de poder, Señor. Ayúdanos a afrontar cada prueba, Señor, confiadamente, Señor, tomados de tu mano, Señor, descansando en ti, Padre. Oro por todos los que están aquí y por aquellos que están siguiendo la web, Padre, y aquellos que lo escuchen. Incrementa, Padre Santo, ayúdales, Padre Santo, a que se confíen en ti. Pero oro por ellos, Señor, ten misericordia de ellos, Padre, para que puedan ir creciendo de gloria en gloria y de poder en poder, Padre, a la altura, Señor, de tu Hijo amado, Padre. Oh poderoso Padre Celestial, que tengamos presentes, Señor, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Hubiéramos desmayado de no creer que veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.